Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Ángel Torres Maldonado. Él es juez del Tribunal Contencioso Electoral. Primer tema con el doctor Torres. Fallo del Tribunal Contencioso Electoral avala la candidatura de Abdalá Bucaram en la Asamblea, tituló la prensa en su momento. En las últimas horas, sobre todo, un tema que ha sido criticado por muchos sectores en razón de que el señor Bucaram enfrenta procesos de carácter legal que inclusive le han privado de su libertad. Está con arresto domiciliario. No obstante, puede participar en elecciones y eso ha generado críticas y reacciones. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi estimado Wilman, por la invitación. En el Tribunal Contencioso Electoral creemos que es hora de salir a aclarar varios aspectos relacionados con temas polémicos, toda vez que nos parece que tanto en el Consejo Nacional Electoral cuanto los que hacen opinión pública no han leído los fallos que dicta el Tribunal Contencioso Electoral. Por eso empiezo con la siguiente frase que acabo de redactar. Los jueces tenemos el deber de decidir después de leer e interpretar los hechos probatorios y los enunciados normativos, convencionales, constitucionales, legales y reglamentarios aplicables a cada caso concreto y no por mera intuición. El caso del abogado Abdalá Bucaram Ortiz llega a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral en virtud de un recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto en contra de la decisión del Consejo Nacional Electoral de no calificar su candidatura por no haber aceptado en la ciudad de Quito de manera presencial. Claro. Él asegura que lo hizo en Guayaquil, ¿no? Y eso voy a explicar. La cuestión es esta. El artículo 10 del Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, codificado por el actual Consejo Nacional Electoral, establece textualmente lo siguiente: concluido el proceso electoral interno, las y los delegados del Consejo Nacional Electoral o delegaciones provinciales procederán a suscribir el acta de proclamación y aceptación de las precandidaturas de elección popular en el caso de candidaturas de elección popular. Concluido el proceso electoral interno. Esto es para el caso de Bucaram, cuyo procedimiento de democracia interna lo realizaron de manera presencial. Ok, entonces sí lo el señor cumplieron. Bermúdez Peña, funcionario, servidor del Consejo Nacional Electoral, acudió personalmente al lugar en donde el día 23 de agosto la organización política FE Lista 10 realizó la elección primaria y en presencia de dicho servidor, el abogado Bucaram y la responsable del órgano electoral interno suscriben el acta de aceptación. Claro, el señor Bermúdez se niega a firmar aduciendo que tenía que acudir a la ciudad de Quito para hacer acá dicha aceptación. Pero doctor, hay una puntualización. El delegado del Consejo Nacional Electoral presencia precisamente toda esta acción política cumplida en Fuerza Ecuador, pero se niega a suscribir el acta. Entonces, ¿cómo entender aquello? ¿A qué conclusión tenemos que llegar? Ustedes dicen como jueces, bueno, él presenció, aunque no firmó, se da por entendido de que se cumplieron todos los requisitos adecuados para el caso. De acuerdo con la Constitución, los jueces debemos interpretar en el sentido que más favorezca la efectiva realización de los derechos. ¿Por qué es que el señor Bermúdez Peña se niega a firmar? Primero está ahí presente y luego se niega. Entonces, ¿cómo entender aquello? A ver, ¿pero por qué se niega? Porque la segunda disposición transitoria de dicho reglamento, que fue incorporada por el actual Consejo Nacional Electoral, dice más o menos lo siguiente:
Mientras esté vigente el estado de excepción por calamidad pública por la presencia del COVID-19 y durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria, las organizaciones políticas podrán realizar a través de los medios que las organizaciones políticas establezcan para tal efecto, tales como medios telemáticos y electrónicos. Y el último inciso dice, no obstante, la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular deberán realizar en el plazo de 10 días efectuada la elección ante los delegados del Consejo Nacional Electoral en las oficinas de Quito en este caso. Lo que no entienden es que esta disposición transitoria es aplicable exclusivamente para el caso en el que las organizaciones políticas hubieran realizado la elección primaria vía telemática. Ya, ok. Cuando la elección interna se realiza de manera presencial directa, se aplica el artículo 9 y 10 de dicho reglamento. Es decir, inmediatamente después de concluido el acto de democracia interna, bien pueden y deben haber suscrito las actas de aceptación de candidaturas. Esa es la interpretación que hizo el Tribunal Contencioso Electoral, porque así se deriva de los textos aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Doctor, lo que yo quiero que también explique al país es la presencia del delegado del Consejo Nacional Electoral en las internas, en todos los aceptación de las candidaturas de Fuerza Ecuador, está presente. Y a la hora que le toca firmar el acta, se resiste. Entonces, ¿cómo entender aquello? ¿Para qué fue, en definitiva? Porque si no iba a firmar el acta, lo lógico era que desde un principio descalifique el proceso. Intentaron incluso en un escrito darnos lecciones a los jueces de cómo interpretar y aplicar la norma reglamentaria. Parecería ser que de pronto creen que no estamos en capacidad de hacerlo. Qué pena decir esto, pero es obvio y evidente. Creo que quienes nos escuchan en este momento tendrán absolutamente claro que lo que el Tribunal Contencioso Electoral hizo es determinar que el acto de aceptación de la candidatura del señor Bucaram fue legitimada por la presencia física del señor Bermúdez Peña, servidor del Consejo Nacional Electoral, que acudió de manera presencial directa el día 23 de agosto al lugar en donde realizaron presencialmente el proceso de elección interna del señor Bucaram. Lo cierto, doctor Torres, de que hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que garantiza la participación del expresidente Abdalá Bucaram como candidato a la Asamblea. Se ha criticado que no debía participar porque tiene procesos penales iniciados en su contra, pero lo que no dicen algunos es que el artículo 113 de la Constitución, numeral 2, en armonía con el artículo 23, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en coherencia con el principio de la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario en sentencia condenatoria en firme, se establece la regla que solo se puede cumplir o incumplir en cuanto a que está prohibido ser candidatos a cualquier dignidad de elección popular a quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada en firme. El señor Bucaram todavía no tiene ni siquiera sentencia de primer nivel. Y ese tema, en consecuencia, no fue parte del análisis en el recurso que fue puesto a nuestro conocimiento. Entonces, los jueces, según el artículo 226 de la Constitución, tenemos la obligación de decidir conforme a los principios, a las reglas constitucionales, a los instrumentos de derechos humanos y en general al ordenamiento jurídico. Los jueces no estamos en capacidad de hacer valoraciones morales respecto de si un candidato está o no éticamente calificado para, en consecuencia, calificar su candidatura. A nosotros nos corresponde verificar el cumplimiento de las normas, principios o reglas que están incorporadas en el ordenamiento jurídico positivizado. Ahora,
Ángel, bien pudo también la Fiscalía haber interpuesto una acción entre ustedes No, para pedirles que limiten, que bloqueen, que no acepten la posibilidad de que sea candidato el señor Bucarán por las no, condiciones jurídicas que enfrenta. no, eso no es posible. Ujú, Lo que tendrían que hacer es reformar la Constitución. claro. Así de sencillo. Tendrían que haber reformado la Constitución para que solo entonces el señor Bucarán no sea candidato. De otro modo, no. No existe ninguna posibilidad. Otra cosa distinta, sobre la que no me voy a pronunciar porque hay una sentencia en camino, es respecto de la inmunidad por el hecho de ser candidatos. Esa es otra cosa. Cierto es que el Código de la Democracia prevé que una vez calificados, los candidatos no pueden ser privados de libertad, ni pueden ser procesados, pero evidentemente, insisto, no me voy a pronunciar sobre ese tema por cuanto está en camino una sentencia, no en el caso del señor Bucarán, de otro candidato de una provincia, Correcto. pero al emitir algún criterio ya adelantaría una opinión que no puedo hacerlo por ahora. Pero eso es Ahora, otra cosa distinta. ahora en la acción práctica y quizás fuera de la responsabilidad de ustedes como jueces electorales, cabe la opción, la posibilidad para que el señor Bucarán eventualmente pueda aprovechar esta inmunidad para salir del país, dado que la justicia en este momento no puede hacer nada contra él. Sobre ese tema no me voy a pronunciar, Wilman, como acabo de decir. Hay un recurso interpuesto, es exactamente por la provincia de Chimborazo, en la que en los próximos días el tribunal se va a pronunciar y recién ahí nosotros tendremos la posibilidad de determinar cuál es la opinión del Tribunal Contencioso Electoral respecto de la aplicación de ese texto normativo. Vamos al otro caso, el caso del señor Álvaro Noboa Pontón, una inscripción de candidatura presidencial que aún se mantiene en vilo. Hay una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, en realidad dos resoluciones, la última de ellas sobre la cual el Consejo Nacional Electoral pues ha aplicado dilatorias en las últimas horas, no hubo el quórum correspondiente para poder resolver y aceptar y cumplir la disposición del tribunal por parte del Consejo Nacional Electoral, una circunstancia que también amerita el análisis, sobre todo porque se ha aludido en comentarios por parte de la señora Diana Tamain de que un juez del Tribunal Contencioso Electoral actúa en unas cosas sí y en otras cosas a medias y en otras cosas no, haciendo una alusión casi casi directa hacia usted, doctor Torres. En efecto, Wilman, es una pena que en el Consejo Nacional Electoral no lean las sentencias, ni siquiera las normas jurídicas, sino que repitan más o menos de memoria una serie de textos normativos que parece que tienen en, eh, en sus equipos electrónicos. Um, pero voy a omitir hacer valoraciones. ¿Cuáles son los hechos? El 19 de julio de 2020, el Consejo Nacional Electoral expide la resolución PLE-CNE 1197-2020, con la que da inicio al procedimiento administrativo de revisión de las 4 organizaciones políticas que fueron cuestionadas por la Contraloría General del Correcto. Estado, a la que le agrega medidas de suspensión de actividades políticas, en este caso, al Movimiento Justicia Social. En consecuencia, dicha organización estaba impedida de realizar actos de democracia interna hasta el 18 de agosto, ¿ok? Mientras que es la fecha en la que el secretario general del tribunal certifica que la sentencia del tribunal que declaró la nulidad, perdón, que dejó sin efecto las medidas cautelares con las que yo no estuve de acuerdo, yo hice allí un voto salvado, pero esa es la decisión de la mayoría del Tribunal Contencioso Electoral. Quedó en firme. Por tanto, el Movimiento Justicia Social tuvo 5 días, es decir, desde el 19 hasta el 23 de agosto, para realizar elecciones primarias
mientras que todas las demás organizaciones políticas tuvieron 15 días para hacerlo. Primera cosa. Una limitación, claro. Que el Consejo Nacional Electoral ni siquiera se acordó de aquella parte. Primera cosa. Segundo, el 16 de octubre de 2020, perdón, el 16 de septiembre de 2020, el Consejo Nacional Electoral dicta la resolución PLE-CNE 316-9-2020, con la que declara sin valor jurídico al acto administrativo de creación del movimiento Justicia Social. Es decir, lo eliminó de la vida jurídica. Acogiendo el pedido de Contraloría, digamos. Exactamente. Ya. Esa resolución fue declarada nula por el Consejo Nacional Electoral, que allí sí incluye mi voto. ¿Por qué razón? Porque durante el procedimiento administrativo, el Consejo Nacional Electoral no observó la garantía del debido proceso en cuanto al derecho a la defensa. No les proveyó de los documentos que les sirvió de base para tomar la decisión, sino hasta el día 30, el último día del fijado para el periodo de prueba. Ahí se acordaron del movimiento. Y les dieron 48 horas para que se pronuncien. Las organizaciones políticas pidieron más tiempo y el Consejo les negó. Entonces, el tribunal llegó a la conclusión de que no se observó el debido proceso, y eso es, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, causa para declarar la nulidad por falta de motivación en la resolución administrativa del Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, en primer lugar, la responsabilidad radica en el Consejo Nacional Electoral, no en el Tribunal Contencioso Electoral. Que quede claro para el país. Primera cosa. Okay. Ahora bien, frente a esa resolución, el Movimiento Justicia Social interpone recurso subjetivo contencioso electoral con base en el numeral 15 del artículo 269 del Código de la Democracia, cuya disposición prescribe que el acto administrativo objeto del recurso no se suspende en cuanto a sus efectos. El tribunal resolvió el 30 de octubre y la sentencia quedó en firme el 3 de noviembre. Tengas en cuenta, desde el 16 de septiembre hasta el 3 de noviembre, justicia social no existía. Por tanto, durante el periodo del 18 de septiembre al 7 de octubre, tiempo fijado para la inscripción de candidaturas, el Movimiento Justicia Social carecía de personalidad jurídica y por tanto no podía ni siquiera presentar documentos, menos desarrollar el procedimiento administrativo de inscripción y de calificación de candidaturas. Entonces había que devolverle. El Consejo Nacional Electoral omitió en el cumplimiento de sus deberes de verificar que aquella organización política se encuentre inscrita en el registro de organizaciones políticas para que solo entonces, de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución y 314 del Código de la Democracia, esté habilitado para presentar candidaturas. Claro, no es verdad entonces que el Consejo Nacional Electoral no haya puesto trabas, que no haya puesto dificultades al movimiento Justicia Social y que ellos no completaron el procedimiento de inscripción de candidaturas. Están absolutamente equivocados. Ya, por favor, lean las sentencias, lean la ley, lean la Constitución, ya basta. Ya es suficiente de desinformarle al país. Por favor. Ángel, le habían negado derechos y le habían negado garantías a este movimiento de justicia social durante el periodo y las fechas que usted señala. Entonces había que devolverle precisamente esas garantías y derechos que en la resolución que ustedes emiten precisamente disponen aquello, pero hay resistencia desde el Consejo Nacional Electoral a no reconocer precisamente aquellos errores. El artículo 70 del Código de la Democracia, en armonía con el 63, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que si bien es aplicable a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no por eso deja de ser
también aplicable en los estados parte de esta convención, nos obliga a los jueces a dictar medidas de reparación integral, sin necesidad de que incluso las partes lo pidan o invoquen, cuando lleguemos a la conclusión que se han vulnerado derechos constitucionales, derechos humanos, como en este caso, el derecho a la participación política, el derecho a elegir y a ser elegidos, que está reconocido en nuestra Constitución, y el derecho a la seguridad jurídica, que muchos que nos critican reclaman. Entonces, Wilman, lo que hizo el Tribunal Contencioso Electoral es ordenar que frente a la vulneración del derecho a esta organización política se dicten medidas administrativas y técnicas para reparar. Porque, repito, durante el periodo fijado para la democracia interna, esta organización no estaba en condiciones por las medidas cautelares dictadas por el Consejo Nacional Electoral, sino desde el 19 hasta el 23 de agosto para poderla realizar. Y durante el periodo fijado en el calendario electoral para la inscripción de candidaturas, la organización política no existía. Y si no existía, es muy sencillo, no tenía capacidad para inscribir candidaturas. Claro. Sí, al Consejo Nacional Electoral le correspondía la obligación, el deber de verificar que las organizaciones estén habilitadas para solo entonces permitir que inscriban. En este caso, las inscripciones y calificaciones que hizo el Consejo Nacional Electoral adolecen de nulidad. Por esa razón, dispusimos en la resolución del 8 de diciembre, ya con la información recabada por el doctor Arturo Cabrera en su condición de juez de primera instancia, que el Consejo Nacional Electoral, de manera más específica, porque como no entienden, había que tratar de ser lo más explícitos posibles, les permitan realizar las elecciones primarias en los casos que no se hubieran hecho y que procedan a la inscripción de todas las candidaturas para las que se convocó para el día 7 de febrero, por cuanto las que hoy por hoy dicen que existen en el Consejo Nacional Electoral adolecen de nulidad, porque, repito, el movimiento Justicia Social no existía jurídicamente durante ese lapso de tiempo. Doctor Torres, la otra arista de este mismo tema está relacionada también con que en el movimiento Justicia Social renuncia su precandidato a la presidencia, el señor Fabricio Correa, ¿no es cierto? Y luego el señor Álvaro Noboa procura ser candidato presidencial de este movimiento, pero el Consejo Nacional Electoral le dice: un momento, señor, usted no mostró interés ni se inscribió hasta el 7 de octubre pasado, cuando se receptaban precisamente aquellos afanes de ser candidato o no. Es lo que le dicen. Entonces, la circunstancia aclaratoria es fundamental, Ángel, que usted lo haga en el caso específico de la inscripción del señor Álvaro Noboa. ¿Por qué no le permite el Consejo Nacional Electoral? Insisto, durante el periodo del 18 de septiembre hasta el 7 de octubre, el movimiento Justicia Social no existía. Claro. Al no haber existido, no podían haber inscrito la candidatura del señor Noboa ni de ninguna otra persona, independientemente de quién se trate. En consecuencia, tienen que volver a empezar de cero con el candidato que esa organización escoja. Esa ya es decisión de la organización política. ¿Solo para el candidato presidencial empiezan desde cero? Todas, ¿o para todas las dignidades? Para todas, presidencial, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos, asambleístas provinciales, asambleístas de las circunscripciones del exterior, para todas. Repito, porque durante el lapso del 18 de septiembre al 7 de octubre, Justicia Social no existía. Sí, señor. Ya, muy claro. Entonces, pero le dicen al doctor Torres casi directamente: ¿por qué no puso ahí textualmente: proceda hacia la inscripción de la candidatura presidencial del señor Noboa? Es lo que argumentan desde el CNE. Eso lo hacen ya con mala fe. Eso es mala fe. Eso es mala fe. Ese es el propósito deliberado de causar daño como resultado de su falta de capacidad para comprender las cosas, porque no han leído
ni la sentencia ni la resolución adoptada por el Tribunal Contencioso Electoral, y obviamente no logran comprender el significado y los alcances de los textos normativos. Algunos de los consejeros y también, por desgracia, los colegas abogados que trabajan en esa institución, que están más prejuiciados, como que si nosotros en el tribunal estuviésemos haciendo malas cosas, y en lugar de reconocer sus errores para enmendarlos, lo que buscan es descargar responsabilidades en terceros de manera irresponsable. Tanto como ahora intentan decir como que todos los problemas es causa del Tribunal Contencioso Electoral. Señores, el 30 de octubre el tribunal tomó la decisión, emitió la resolución en la causa 080 en el caso del Movimiento Justicia Social. Ya estamos mediados de diciembre. Ha transcurrido mes y medio por la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, no del Tribunal Contencioso Electoral. Exactamente igual que ocurrió en las elecciones pasadas en el caso de Los Ríos, porque fueron ellos los que tomaron una decisión al margen del ordenamiento jurídico para tratar de quedar bien con ciertas organizaciones políticas a las que algunos lamentablemente se obedecen, y con quienes, óigame bien, se reunieron en Guayaquil antes de tomar la decisión de reconsiderar la resolución que habían tomado el 5 de noviembre. Así que, por favor, asuman su responsabilidad. Ahora, ustedes no tienen ninguna posibilidad de destituirles a los vocales que se resistan del Consejo Nacional Electoral a cumplir con esta disposición para que se vuelva desde cero a la inscripción de candidaturas, y de esa manera se avala el camino para el caso del señor Álvaro Noboa, que puede inscribir su candidatura presidencial. ¿Ustedes no tienen esa capacidad de destitución o sí la tienen? En la reforma que el legislador realizó a inicios del presente año al Código de la Democracia, nos limitó la posibilidad de destituir a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral vía queja. Es decir, mediante la acción de queja no es posible que podamos destituir, pero sí podemos, el Tribunal Contencioso Electoral sí tiene capacidad para destituir a los consejeros del Consejo Nacional Electoral en el caso de infracción electoral. ¿Y en este caso se circunscribe una desobediencia? No voy a adelantar eso. Es posible que en su momento nos corresponda conocer y resolver. Lo único que señalo es que, de acuerdo con el Código de la Democracia, el Tribunal Contencioso Electoral tiene capacidad para destituir a los consejeros del Consejo Nacional Electoral cuando incurran en una infracción electoral muy grave. Puede ser un buen Pueden ser argumento. destituidos, pueden ser suspendidos en sus derechos de entre 2 y 4 años, y pueden, además de eso, ser multados entre 21 y 70 remuneraciones básicas unificadas. Es decir, ¿habría el camino como para tomar una acción posterior al Tribunal Contencioso Electoral en caso de que haya resistencia de los vocales del CNE a dar paso, a dar cumplimiento a esta resolución del tribunal? Esperemos que no sea necesario. Si es que no es necesario, ¿podría haber un argumento y cuánto riesgo podría existir de que el CNE diga no? Precisamente porque el tiempo ha transcurrido en el calendario electoral y ya no hay más tiempo para nada. ¿Podría ser ese también un argumento que de alguna manera se lo ha exhibido, doctor Torres? Si tuvieran la razón, Wilman, tenga usted la certeza de que como jueces, y en mi caso particular, con toda certeza, yo prefiero reconocer mis errores cuando incurro en ellos, pero nosotros no estamos equivocados. Los equivocados son, en el Consejo Nacional Electoral, algunos sectores políticos y algunas personas, algunos incluso a los que guardo aprecio, que hacen una opinión pública, que están absolutamente equivocados. Entonces todavía tienen tiempo de cumplir, aunque el argumento que señalan es el calendario electoral está ya avanzado y definitivamente no podemos dar marcha atrás sobre este tema específico. Es imposible que, aduciendo problemas con el calendario electoral, el Consejo Nacional Electoral incumpla la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Ya en el escenario legal y político, doctor Torres,
una negativa del CNE sobre este caso en especial podría convulsionar el escenario político electoral en el Ecuador? Mire, el artículo 221 de la Constitución prescribe que los fallos y sentencias del tribunal son de última y definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio. Por su parte, el Código de la Democracia agrega que no son objeto de revisión. En este caso, obviamente, es eso, ¿verdad? Por tanto, el Consejo tiene el deber jurídico, no porque a nosotros nos parezca que así deba ser, sino por mandato de la Constitución, lo que a su vez guarda relación con el principio de seguridad jurídica que está previsto en el artículo 82 de nuestra Constitución. Yo hago un llamado respetuoso, cordial, pero firme en cuanto a que cumplan sus deberes. Y que en lugar de estar buscando culpables donde no existen, asuman su responsabilidad. Ya el caso Álvaro Noboa evacuó del tribunal y ya los quienes auspician esta candidatura ya no podrían interceder o plantear alguna acción en el tribunal, todavía en caso de negativa del CNE, o ya el caso está consumado en el caso del tribunal. La sentencia en la causa 080 está en firme, está en fase de ejecución. Precisamente por eso es que salimos a los medios para hacer la aclaración debida. Correcto. Antes era inoportuno. Generalmente no es recomendable que los jueces salgamos a hacer declaraciones a los medios públicos. Sin embargo, es preciso porque se está intentando destruir a la institucionalidad del Tribunal Contencioso Electoral y a los jueces del tribunal y a algunos de nosotros, incluso con calumnias. Wilman, sí. Yo sé que hay rumores de que yo he recibido dinero del Movimiento Justicia Social o del empresario Álvaro Noboa. Yo pedí a la UAFE, a la Contraloría General del Estado, para que investigue la UAFE mis cuentas, la Contraloría mi patrimonio, y por si acaso a alguien se le ocurra pensar que no tengo dinero en las cuentas, ni he comprado bienes, pero que tengo guardado por allí, le pedí a la Fiscal General del Estado que autorice someterme voluntariamente a las pruebas del polígrafo. Yo tengo mi conciencia absolutamente tranquila y no por simplemente decirlo. Yo me someto a las investigaciones que quieran. Yo creo que lo más importante que los seres humanos podemos tener es honor, dignidad y ser honestos. Y esa honestidad nos da la capacidad para enfrentar a cualquier adversidad. Así es que esos pedidos están todavía en trámite, aún no he recibido ninguna respuesta. Por tanto, aún están dentro del tiempo. Por allí circula un vídeo cuyo origen parecería ser que ya sabemos de dónde nace, en la que se acusa directamente a nosotros de este tipo de actos. Si nos dicen que hay corrupción, pues es una pena que por no leer, por no comprender, por actuar simplemente con el hígado o por mera intuición, algunos hagan acusaciones que dañan a las instituciones y a las personas. Muy bien, el doctor Ángel Torres Maldonado, juez del Tribunal Contencioso Electoral, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, estimado Wilman. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.